Lectura 26, planeación didáctica, consejo técnico escolar, tema 1, ciclo escolar 25-26. En el marco del Plan de Estudio 2022, el codiseño de los programas de estudio se establece como un proceso pedagógico permanente que fortalece la autonomía profesional docente y promueve una práctica situada. Este proceso implica que maestras y maestros tomen decisiones estratégicas sobre cómo abordar los contenidos establecidos en el currículo nacional, articulándolos con las características, intereses y condiciones reales de sus estudiantes. ¿Qué es la planeación didáctica? Es un ejercicio a priori que desarrollan las y los docentes Es un desafío creativo que les implica poner en juego toda su experiencia profesional y su saber pedagógico docente. En esta tarea se debe anticipar, investigar, analizar, sintetizar información, establecer conexiones significativas, imaginar nuevas posibilidades, diseñar propuestas pertinentes, seleccionar recursos adecuados y tomar decisiones fundamentadas. Planificar la intervención educativa requiere tomar una serie de decisiones referidas a las intenciones y a los medios que se necesitan para llevarlas a cabo. Giné y Parceriza 2003, página 7. De acuerdo con Díaz 2018, la planeación es una labor esencial en la práctica docente que permite articular de forma coherente los distintos componentes del currículo y a través de ella se definen los propósitos pedagógicos y las estrategias didácticas que facilitan el desarrollo de aprendizajes significativos de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, la planeación didáctica responde a una intención educativa e implica una concepción de aprendizaje, ya sea como proceso de construcción personal o como proceso compartido que se lleva a cabo en un contexto sociocultural heterogéneo. Esto significa que al planear, las y los docentes realizan un ejercicio complejo para tomar en cuenta aspectos didácticos y disciplinares, contextualizar el conocimiento y crear ambientes propicios para motivar el intercambio de experiencias a partir de las características, intereses, condiciones y saberes de sus estudiantes, de tal suerte que el aprendizaje resulte dinámico y significativo. Al planear, las y los docentes realizan un ejercicio complejo para tomar en cuenta aspectos didácticos y disciplinares, contextualizar el conocimiento y crear ambientes propicios para motivar el intercambio de experiencias a partir de las características, intereses, condiciones y saberes de sus estudiantes. En consecuencia, elaborar la planeación didáctica requiere que las y los docentes decidan qué pretenden que sus alumnas y alumnos aprendan. ¿Para qué les servirá lo aprendido? ¿Con qué recursos se desarrollará el proceso de aprendizaje? ¿Cuándo y dónde se pondrá en práctica lo planeado? ¿Mediante qué mecanismos se verificará el logro del propósito de aprendizaje? Mungarro, Chacón y Méndez, 2015. Por otro lado, es importante precisar que, en un sentido amplio y formativo de la práctica educativa, la planeación didáctica se retroalimenta de la evaluación. Estas dos conforman un ciclo de mejora constante. Si bien la planeación establece el qué, cómo, cuándo y dónde se pondrá en marcha la enseñanza, la evaluación provee información valiosa que permite hacer los ajustes necesarios para asegurar el progreso de las y los estudiantes. Resulta fundamental considerar que desde esta perspectiva,
Una planeación didáctica debe ser flexible, de modo que permita ajustes y modificaciones ante imprevistos y factible de enriquecerse con la experiencia y reflexión que se genera durante su puesta en práctica. Elementos fundamentales de la planeación didáctica. Como se ha mencionado, planear implica prever qué contenidos se van a abordar, cuáles son las posibles vinculaciones que se pueden establecer, cómo desarrollar y valorar lo que ocurre durante su ejecución para mejorar o avanzar en el logro de los propósitos establecidos, lo que supone tomar un conjunto de decisiones en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entre los elementos que las y los docentes pueden considerar para llevar a cabo su planeación didáctica, es indispensable que partan de los contenidos del programa analítico, en el cual los contenidos del programa sintético han sido contextualizados en función de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por su parte, explicitar las metodologías nos permite dar sentido a la implementación de las estrategias didácticas a desarrollar durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, también es importante pensar en los materiales y recursos a utilizar, así como el tiempo del que se dispone para la realización de actividades. Todo ello se tomará en cuenta para la realización permanente de la evaluación formativa, la cual es también un elemento central de la propia planeación. Esquema 1, elementos de la planeación didáctica. Niñas, niños y adolescentes. Contenidos, metodología, tiempo y espacio, recursos y todos ellos acompañados de una evaluación formativa. Ventajas de realizar una planeación didáctica. Díaz 2018 precisa que el asumir con seriedad la elaboración de una planeación didáctica aporta los siguientes beneficios. Releer los planes de estudio oficiales para comprender su estructura y finalidad y a la par hacer la asociación pertinente con las metas institucionales. Repensar la asignatura, materias o disciplinas o los campos formativos en el caso de la nueva escuela mexicana, su orientación y contenidos, la necesidad de su actualización, si fuera el caso, para deducir cómo se vinculan estos con la realidad. Asociar el abordaje de los contenidos desde estrategias específicas donde los alumnos y alumnas problematicen, se cuestionen, aporten lo que saben, hagan metacognición y vayan constituyendo vivencias significativas y transferibles a su entorno. Página 7. Asimismo, Del Carmen et al. 2004, consideran que planear reflexivamente la práctica docente resulta una tarea indispensable y fundamental para eliminar la improvisación y el azar, la espontaneidad irreflexiva y la actividad por la actividad en sentido negativo, lo que no está reñido con la creatividad ni con la capacidad de integrar nuevos aspectos, es decir, su carácter flexible, para evitar lagunas y saltos injustificados, programas incompletos e inconexos, para reducir la dependencia del trabajo en el aula de diseños externos y materiales estándares descontextualizados. Contraria a la improvisación, una planificación didáctica que contemple todos los elementos hasta ahora señalados posibilita a las y los docentes incorporar elementos clave que inciden directamente en la efectividad de su intervención pedagógica. Algunas ventajas de este proceso son tener claridad sobre la intención didáctica al planear determinada situación problemática o actividad. Para ello resulta indispensable anticipar y revisar los saberes, habilidades, actitudes y valores que se espera que las alumnas y alumnos pongan en juego y desarrollen. De lo contrario,
Las actividades carecen de dirección y sentido formativo. Construir actividades con situaciones problemáticas, pertinentes e interesantes, que promuevan la movilización de saberes, considerando la intención didáctica, los tiempos disponibles, la organización del grupo y los recursos del entorno. Estas situaciones, al estar vinculadas con la realidad de las y los estudiantes, favorecen aprendizajes significativos. Hay que considerar que antes de presentar un reto cognitivo al grupo, es indispensable resolverlo previamente. Esto permite anticipar el nivel de interés que podría generar, identificar posibles dificultades en su resolución y ajustar su estructura si es necesario. Estar en mejores condiciones para apoyar a sus estudiantes, ya que cuando la o el docente comprende a fondo la expectativa de aprendizaje establecida en la planeación, elige o diseña la situación problemática adecuada, recurre a sus conocimientos previos, si es necesario, investiga o en diversas fuentes, libros, recursos tecnológicos, ficheros, entre otros, y este proceso le permite prepararse para abordar el contenido con sus estudiantes, más aún en situaciones imprevistas, responder preguntas, proporcionar información complementaria sobre el tema en estudio o incluso ajustar la actividad. En síntesis, la planeación didáctica se comprende como un proceso formativo de interrelaciones que surge de la interacción de sus componentes, como los contenidos, la agrupación de las y los estudiantes, las actividades, la organización del tiempo y el espacio y los mecanismos de evaluación. El resultado no es simplemente la suma de estos elementos, sino algo nuevo que nace de su interrelación.